Proceso de inteligencia de negocios. En esta presentación veremos los siguientes temas. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Importancia de la inteligencia de negocios, etapas del proceso de la inteligencia de negocios, análisis de mercado y las conclusiones. ¿Qué es Business Intelligence o inteligencia de negocios? Es un proceso de análisis de datos que combina la analítica empresarial, la minería de datos, la visualización de datos, las herramientas de datos y la infraestructura para ofrecer información procesable que ayude a los ejecutivos, gerentes y trabajadores a tomar decisiones empresariales informadas y basadas en información real. Esta combina los análisis de negocios para implementar la inteligencia moderna que implica contar con una vista integral de todos los datos de la organización. Además, consiste en usar estos datos para impulsar el cambio, eliminar las ineficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o la demanda. ¿Qué significa Business Intelligence? Es un término general que incluye los procesos y métodos para recopilar, almacenar y analizar datos de actividades u operaciones de negocios para optimizar el rendimiento. Es importante mencionar que el Business Intelligence tradicional surgió en la década de 1960 como un sistema para compartir información entre organizaciones. Asimismo, en la década de 1980 se desarrolló aún más junto con los modelos informáticos, que se utilizó para tomar decisiones y transformar datos en información antes de convertirse en un producto específico de los equipos, con soluciones de servicio basadas en las tecnologías. Es un término general que incluye los procesos y métodos para recopilar, almacenar y analizar datos de actividades o operaciones de negocios para optimizar el rendimiento. Todo esto se combina para crear una vista integral de una empresa y apoyar a las personas a tomar decisiones que sean mejores y más útiles. Durante los últimos años, el Business Intelligence evolucionó para incluir más procesos y actividades a fin de mejorar el rendimiento. Entre estos procesos se incluyen los siguientes. Minería de datos. Se utilizan bases de datos estadísticas y aprendizaje automático para descubrir tendencias en conjuntos de datos más grandes. Generación de informes. Es compartir los análisis de datos con las partes interesadas para que todos puedan sacar sus propias conclusiones y tomar decisiones. Métricas de rendimiento y valores de referencia. Comparar los datos del rendimiento actual con los datos históricos para hacer un seguimiento del rendimiento frente a los objetivos. Análisis descriptivos. Es usar un análisis de datos preliminar para descubrir qué ocurrió. Consultas. El usuario realiza preguntas específicas relacionadas con los datos para extraer las respuestas de los conjuntos de datos. Análisis estadístico. A partir de los resultados de análisis descriptivos, se exploran aún más datos a través de estadísticas, por ejemplo, para determinar cómo ocurrió una tendencia y por qué. Visualización de datos. Transformar el análisis de datos en representaciones visuales como gráficos e histogramas a fin de consumir más fácilmente los datos. Análisis visual. Explorar los datos a través de la narración visual de historias para compartir información sobre la marcha y permanecer en el flujo de análisis. Preparación de datos. Recopilar varias fuentes de datos, identificar las dimensiones y las medidas y preparar los datos para el análisis. ¿Por qué es importante la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios permite a las organizaciones tomar mejores decisiones, porque ofrece datos actuales e históricos dentro de su contexto empresarial. Los analistas pueden aprovechar las innumerables ventajas del Business Intelligence o de la inteligencia de negocios para establecer valores de referencia de rendimiento y de la competencia. Asimismo, podrán identificar las tendencias del mercado más fácilmente a fin de incrementar las ventas o los ingresos. Cuando se usan de forma eficiente, los datos correctos permiten mejorar todo tipo de iniciativas, desde el cumplimiento de las normas hasta la contratación. Las organizaciones producen grandes volúmenes de información que por sí sola no agregan valor al negocio. Se encuentran en diferentes fuentes de datos. No hay consistencia entre ellos, no se puede acceder a información en línea. La toma de decisiones se basa en información desactualizada. Como respuesta a estas necesidades de información, surge la inteligencia de negocios como un proceso que permite aprovechar al máximo la información,
transformándola en conocimiento que ayuda a la toma de mejores decisiones gerenciales. Algunas de las alternativas que ofrece el Business Intelligence a las empresas para tomar decisiones más inteligentes basadas en los datos son las siguientes. Identificar maneras de aumentar los beneficios, analizar el comportamiento de los clientes, comparar los datos con la información de la competencia, hacer un seguimiento del rendimiento, optimizar las operaciones, predecir el éxito, identificar las tendencias del mercado, detectar los inconvenientes o problemas. Proceso de la inteligencia de negocios. BI se puede ver como el proceso en el que intervienen personas y sistemas con la meta de obtener, recopilar, analizar y presentar la información que soporte de mejor forma la toma de decisiones de un negocio. El proceso se puede dividir en 4 etapas, las cuales son extracción, consolidación, explotación y visualización. Data Warehouse. Para Bill Inman es una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles e históricos, cuyo objetivo es servir de apoyo en el proceso de la toma de decisiones gerenciales. Mientras que para Rap Kimball, la bodega de datos es una colección de datos en forma de una base de datos que guarda y ordena información que se extrae directamente de los sistemas operacionales. Pueden ser ventas, producción, finanzas, marketing, etc. Y de datos externos. Este debe de caracterizarse por ser integrado, el cual la información debe de estar estructurada consistentemente. Temático. Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Histórico, el cual el tiempo es parte importante de la información contenida en los almacenes de datos. Con esto se pueden realizar tendencias. Y no volátil. Este existe para ser leído pero no modificado. La primera etapa es la etapa del proceso. El proceso de implementación debe iniciar por seleccionar la información relevante para la toma de decisiones. Esto requiere contar con la participación del personal en los niveles operativo, táctico y gerencial. Una vez identificada la información relevante, se pasa a la etapa de consolidación, donde se realiza el proceso de extracción, transformación y carga ETL. Según Kimball, es un proceso por el cual los medios de datos de la fuente operacional son preparados para colocarse en el Data Warehouse. El ETL consiste en extraer los datos de la fuente de origen, transformarla, cargarla e indexarla, asegurando su integridad, coherencia y disponibilidad del destino. Esta etapa consiste en la recopilación de los datos de las diferentes fuentes, ya sean internas o externas, de manera automática o semiautomática, con el fin de normalizarlos, depurarlos y estructurarlos, almacenándolos en la bodega de datos. Todo ello teniendo en cuenta que se debió haber hecho un análisis exhaustivo de las necesidades de información de la organización. En esta etapa se requiere una combinación de metodologías, técnicas, hardware y los componentes del software, que proporcionan en conjunto la infraestructura para soportar el proceso de la información. Etapa de consolidación. Una metodología muy usada es la creación de data marts. Kimball define un data mart como un subconjunto lógico y físico del área de presentación de datos en un data warehouse. Originalmente, los data marts fueron definidos como un subconjunto altamente agregados de datos, normalmente usados para resolver preguntas específicas de un negocio. La principal diferencia entre las bodegas de datos y las bases de datos transaccionales OLTP radica en que las primeras están optimizadas para realizar consultas y las segundas para hacer inserciones y modificaciones de los datos. Esto sugiere un cambio en el modelado lógico y físico de la información. Después de finalizada la consolidación de la información, pasamos a la etapa de explotación. Etapa de explotación.
En esta etapa es donde se comienza a aplicar las herramientas existentes para dejar listo la base de datos de la bodega en manos del usuario, quienes deben de estar en capacidad de empezar a aprovechar y explotar la información ya depurada y filtrada que hay en la base de datos. En esta etapa tenemos dos tecnologías que nos permiten realizar un proceso de explotación de datos. La primera son los cubos OLAP, los cuales podemos definir como una tecnología de base de datos que se maneja con más de 2 dimensiones y que permite ver desde diferentes puntos de vista los almacenamientos de la bodega. OLP es un tipo de procesamiento de base de datos que se caracteriza, entre otras cosas, por permitir el análisis multidimensional. En tecnología se necesita la correspondencia entre los elementos de modelo, que son hechos y coordenadas, y los de la base, tablas de hechos y dimensiones. En esta se puede utilizar un lenguaje SQL para la definición de las tablas de un modelo multidimensional en una base de datos racional, pero fue necesario extender el modelo racional con el fin de dar soporte a las funcionalidades propias del análisis multidimensional. Las funcionalidades incluyen 1. La declaración de dimensiones y jerarquías, ya que el modelo racional no se maneja de dichos conceptos. 2. Un acceso más rápido a los datos a través de los modelos de generación de índice para los datos especiales desde un punto de vista multidimensional. 3. El cálculo de valores preagrupados que optimizan las consultas. 4. La definición de las operaciones de navegación, de las dimensiones y de agrupaciones de medida. La segunda tecnología que permite excavar y descubrir información oculta no evidente es la minería de datos, o de manera más generalizada, es el proceso de descubrimiento de conocimiento. La minería de datos consiste en la aplicación de un conjunto de métodos para el procesamiento y análisis de datos. Para esto se basa en dos conceptos: excavar y explotar. El objetivo primordial de la minería de datos es el aprovechamiento de las características hombre-máquina, es decir, la mezcla entre flexibilidad, creatividad y conocimiento general con la potencia del cálculo y almacenamiento. Dichas tecnologías son algoritmos más o menos sofisticados que se clasifican sobre un conjunto de datos para obtener un resultado. Dichos algoritmos se pueden clasificar según su finalidad: regresión, clasificación o agrupamiento. Y se usan algoritmos de redes neuronales, algoritmos genéricos, árboles de decisión, máquinas de soporte vertical, series de tiempo, cadenas de Markov, simulación de Monte Carlo, redes valencianas, análisis de varianza y análisis discriminantes. Finalmente, después de realizar la explotación, continúa la etapa de visualización, donde los usuarios, a través de ciertas herramientas gráficas, pueden conocer de primera mano lo que está sucediendo en la organización. Esta etapa involucra las siguientes metodologías o herramientas: Balance Scorecard, sistemas de soporte a la decisión y sistemas de información ejecutiva. El cuadro de mando integral o Balance Scorecard fue desarrollado por Kaplan y Norton. Es un instrumento útil para la planificación estratégica, ya que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma continua cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en su plan estratégico. Un sistema de soporte a la decisión es una herramienta de Business Intelligence enfocada al análisis de los datos de una organización. Puede parecer que el análisis de datos es un proceso sencillo a través de una herramienta hecha a la medida o de un ERP sofisticado. Sin embargo, estas aplicaciones suelen disponer de una serie de informes donde se presenta la información de manera estática. Los DSS permiten a los usuarios generar informes dinámicos que les permita tener a la mano la información histórica necesaria para realizar su trabajo. Un sistema de información ejecutiva es una aplicación informática que muestra informes y listados de las diferentes áreas de negocio de forma consolidada, para facilitar la monitorización de la empresa o de una unidad de la misma.
El EIS se caracteriza por ofrecer un acceso rápido y efectivo a la información compartida, utilizando interfaces gráficas visuales e intuitivas. Dentro de las principales empresas del sector de Business Intelligence podemos encontrar a Microsoft, Oracle, SAP, IBM, ClickTech y MicroStrategy. Sin embargo, según el informe de Gartner, las suites de Business Intelligence de los proveedores líderes son complejas, caras y presentan importantes deficiencias en cuanto a rendimiento y usabilidad. Por ejemplo, según este informe, los clientes de SAP Business Objects afirman que las migraciones, implantaciones e integraciones son complejas, que el rendimiento y la dificultad de despliegue son problemas detectados por una gran parte de sus clientes y que la experiencia de usuario y la calidad del soporte es de los peores de toda la comparativa. De Oracle, se destaca su falta de innovación, sus larguísimos ciclos de desarrollo y que las visualizaciones interactivas son escasas o inexistentes. Para el caso de IBM Cognos, los usuarios afirman tener problemas de rendimiento y que la implantación es aún más compleja que la de sus competidores. También informan que el soporte ofrecido sigue siendo de los peores entre los fabricantes de la comparativa. Como conclusión, podemos afirmar que las empresas de hoy necesitan herramientas tecnológicas que les permita tomar decisiones de negocio precisas y de forma rápida, ya que los sistemas transaccionales actuales tradicionales suelen presentar una estructura muy inflexible. Las herramientas de Business Intelligence no vienen a reemplazar los sistemas transaccionales actuales. Se trata de sistemas con objetivos distintos, eficientes en sus respectivas funciones, pero que deben complementarse para optimizar el valor de los sistemas de información. Business Intelligence es una herramienta que se constituye una ventaja tecnológica, ya que con ella se logra centralizar, depurar y afianzar los datos, descubrir información no evidente para las aplicaciones actuales. Business Intelligence es una herramienta que se constituye en una ventaja competitiva, ya que logra seguimiento real del plan estratégico, aprender de errores pasados y mejorar la competitividad. El mercado ofrece soluciones que son complejas, caras y que presentan importantes deficiencias en cuanto a rendimiento y usabilidad. Por eso, se requiere que los proveedores sigan investigando, desarrollando tecnología que mejore la experiencia del usuario. Esperamos que este contenido les haya sido de utilidad. Por su atención, muchas gracias.